Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Decía Jorge Luis Borges, voy a morir y voy a cesar. ¿Y qué más puedo querer que eso? ¿Qué cosa más grata puede haber que la muerte, que se parece tanto al sueño que es quizá lo más grato de la vida? Es decir, yo descreo en la inmortalidad, pero eso no es una fuente de tristeza para mí, sino de felicidad. Pensar que voy a cesar. Y siendo tan admirable como lo era Jorge Luis Borges, no podemos concebir qué es ese cesar. Estamos acostumbrados a estar vivos, no tenemos memoria de otro estado que el de la vida. A partir de los 4 años, cuando el desarrollo de nuestro encéfalo nos permite crear las llamadas memorias autobiográficas. Todos tenemos amnesia de nuestros primeros años de vida al no poder recuperar memorias episódicas de situaciones o hechos, sino hasta los 2 o 3 años. Así que solo podemos concebirnos vivos a nosotros mismos. Y sin embargo, pronto en la vida nos enteramos de que existe el fin de la vida, la cesación de todos los procesos que nos hacen ser quien somos. Nuestra digestión, nuestra circulación, nuestra percepción, nuestras hormonas y, por supuesto, el encéfalo, que es lo que somos en realidad. Es el que contiene nuestras memorias, nuestra personalidad, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros odios, nuestros amores, nuestros gustos y repugnancias en cuanto a todo lo que nos rodea, alimentos, persona, colores, ropa, actividades, deportes. Que somos nuestro encéfalo, lo sabemos. Y que quien muere deja de ser esa misma persona también. Lo sabemos al poco tiempo de su muerte. No podemos imaginarnos no existir. Tratar de imaginar la muerte es un desafío enorme para el ser humano. ¿Qué es no ser? No podemos conceptualizarlo. Y entonces imaginamos que la muerte es quizás como un sueño. O es otra vida distinta, en otra realidad o mundo o plano diferente. Y así lo soñamos a veces. Somos reacios a la idea de la muerte y eso es normal. La vida es un fenómeno de espectacular necedad. La vida existe para perpetuarse, para seguir adelante contra toda adversidad si es necesario. Y aquí entra en juego otro fenómeno. Nos gusta y atrae cualquier escenario en el cual nuestra muerte no sea la desaparición definitiva de nosotros mismos, ya que nos tenemos injustificadamente en tan alta estima que consideramos que debemos vivir para siempre. Cualquier escenario vale. Spoiler alert, pues sí, es el fin. No hay ninguna evidencia de que haya alguna de las vidas después de la muerte que han imaginado las distintas culturas humanas. Ni una. Cuenta David Sanfilippo en su estudio sobre perspectivas históricas sobre las actitudes referentes a la muerte y el morir, que hay sociedades originarias, primitivas les llamaríamos, para las cuales la muerte no causaba miedo alguno porque representaba un pasaje, simple y sencillamente, mientras que otras le temían como lo hacemos nosotros, pero de manera distinta. Para ellos el problema era que la muerte les parecía antinatural, algo evitable, es decir, que podías vivir para siempre si no tenías un contratiempo, y en épocas de muchos depredadores, muchas enfermedades y pocas defensas, la muerte por vejez debe haber sido prácticamente desconocida. Las primeras sepulturas podrían ser las realizadas por el hombre de Neandertal desde hace unos 100.000 años. Por ejemplo, la de Shanidar de entre 60.000 y 80.000 años, la Chapelle aux Saints de unos 60.000 años, y todo esto podría interpretarse como que ya había una cierta creencia en una vida posterior para la cual se preparaba, adornaba y acompañaba el cuerpo del fallecido. Era más que un desperdicio. Pero nuestros ancestros no tenían el concepto de un paraíso, un lugar plácido y maravilloso, un cielo, así fuera el de ángeles pulsando arpas, según el lugar común y sin bases que ninguna doctrina de ninguna religión dice que hay, o una especie de jardín a la manera de la gloriosa obra de El Bosco. Más bien, nuestros ancestros imaginaban lugares sombríos, donde se vivía una versión más oscura y anodina de la vida en la tierra. El Kur sumerio, el inframundo donde se vivía la vida después de la muerte, era una tenebrosa y profunda caverna regida por la diosa Ereshkigal. Había sido bueno o malo, daba igual. Te esperaba el pozo de lo anodino, comiendo polvo seco y bebiendo ocasionalmente cuando tus familiares se acordaban y vertían algo de vino sobre tu tumba. Este mundo más allá de la vida no era diferente del Arayú, Ganser o Irkayú de los babilonios, un lugar profundo donde seríamos todos fantasmas débiles e impotentes. El mito del descenso de Ishtar al inframundo cuenta que,
El polvo es su alimento y la arcilla su nutrición. No ven la luz donde viven en la oscuridad. Muy optimista. Vamos, se entiende que uno no quisiera morirse para llegar a esa eternidad más aburrida que chupar un clavo eterno. Es la misma visión poco apetitosa que nos ofrecen los griegos con su Hades mitológico, donde los muertos viven en un limbo insustancial y sin esperanza. Por supuesto, no todos creían lo mismo, y en esos tiempos se era bastante más tolerante con las ideas divergentes, aunque pasado un determinado punto, una línea roja, las ideas se pagaban con la vida, como ocurrió con Sócrates. Platón, por ejemplo, decía, nada más porque se le ocurrió, si mientras está en compañía del cuerpo el alma no puede tener conocimiento puro, una de dos cosas sigue, o no se puede alcanzar el conocimiento absoluto, o si se logra es después de la muerte. O sea, morir para Platón tenía la ventaja de permitir el conocimiento absoluto, lo cual seguramente apasionaba al filósofo, pero no creo que fuera el sueño eterno de uno de los 5 esclavos que él poseía al momento de su muerte. Los romanos tomaron la mitología griega casi en su totalidad, pero fueron introduciendo más y más esperanza. Algunos seres humanos, después de la muerte, se convertían en seres especiales con poderes, llamados manes, que vigilaban y protegían a los miembros de su familia sobrevivientes, incluso ayudando a prolongar sus vidas. Si así fuera el caso, cada uno de nosotros tendría miles y miles de generaciones de manes para cuidarnos. Y viendo cómo nos va, no parece que las haya. Algunas sectas y personas, tanto griegas como romanas, insatisfechas con la visión francamente deprimente del mito, se plantearon que los mortales emparentados con dioses y otros héroes podrían acceder a los campos elíseos. No estos, aunque son preciosos, claro. No, unas islas con parques sombreados, donde se podrían practicar deportes y entretenimientos musicales, o así lo contaba el poeta Píndaro por lo menos, y se podía disfrutar de una bella vida eterna haciendo lo que les gustaba en la vida. Era un verdadero paraíso, pero por supuesto no era para todos. La entrada tenía un precio. Paralelamente se iba desarrollando la idea de que este mundo era una especie de escuela o de campo de pruebas, donde al final alguien te puntuaba y decidía si merecías la felicidad eterna o el castigo eterno, el cielo o el infierno. Que la vida posterior era donde se hacían efectivos los resultados de toda la vida. Fueron probablemente los egipcios los que empezaron a sistematizar esta idea. Al morir, contaban, uno recorrió un pasillo con estatuas fascinantes, sobre todo de Horus, que llevaban a donde el muerto era confrontado por el dios Osiris, que determinaría la virtud del alma, pesando el corazón contra una pluma, ya saben, y le daría una vida posterior pacífica a los que lo merecían, lo que significaba sobre todo la posibilidad de la reencarnación, y la principal virtud era haber vivido la vida con elegancia. Quizás no así, pero con elegancia. Y sobre todo, haber sido faraón de la nobleza, los plebeyos, la canalla, la chusma, los villanos como usted y como yo, no iban por el mejor de los caminos hasta Osiris, aunque algo podían tener de esperanza. Para los aztecas y mayas, sin embargo, la vida después de la muerte era bastante peor que la vida y bastante peor que la muerte y bastante peor que los infiernos de los mesopotámicos, porque implicaba un largo tránsito, lleno de penurias, torturas y sufrimientos, hasta llegar a poder disolverse en la nada o volver renacidos a la tierra. No por nada el nombre del inframundo en maya es Xibalbá, que significa lugar del miedo. Pero miedo es el que dan los 9 niveles de Mictlán, o reino de los muertos de los aztecas, donde podía uno ser machacado entre 2 cerros que se movían chocando continuamente, verse desgarrado por puñales de obsidiana, golpeado por piedras lanzadas por potentes vientos, sufrir un frío mortal, eludir saetas, dejarse comer el corazón por un jaguar, casi ahogarse y vivir o morir otras aventuras que mucho dicen de la visión oscura que tenía este pueblo. Los incas al menos tenían el Hanam Pachá, un más allá placentero, donde podían ir las personas que vivieran una buena vida para vivir tranquilos con el dios del sol Inti y su hermana. Se supone que eso era maravilloso. Un último ejemplo por si usted quiere adoptar una nueva religión con una vida después de la vida que sea a su gusto. El Diyu de la antigua China, el reino de los muertos, un laberinto subterráneo con diversos niveles y cámaras donde se puede perder y a donde van las almas para purgar sus pecados. Los muertos pasan por 3 o 4 o 10 o hasta 18, según la época y los autores, niveles, donde las almas son torturadas hasta la muerte según sus pecados. ¿No estaban ya muertos? Bueno, sí, pero es como la muerte versión del director, porque además, luego de morir, reviven para seguir siendo torturados hasta que pagan sus pecados. Una vez que les dan la factura definitiva de haber cubierto
la deuda, pueden reencarnar. Y no sé yo por qué uno no se acuerda de eso al reencarnar, porque seguro que se comportaría mejor esta vez, pero como la reencarnación casi no implica la memoria, pues vuelve uno a pecar y vuelve a ser lanzado a las torturas del Dillo. Y ese no es el único problema de la reencarnación. La vida eterna suele presentársenos como el resultado de una competencia limitada, como un partido de tenis o de ajedrez o una timba de póker para los que nos inclinamos por las cartas. Uno empieza, sigue a lo largo del juego y al final gana o pierde y ya. La partida no se puede repetir. Se va uno a casa con más dinero directo al paraíso o con los bolsillos vacíos y de cabeza al infierno. Esta es la versión del más allá en la que cree la mayoría de los seres humanos en sus dos versiones más difundidos. El cristianismo, en el que dice creer el 31% de los seres humanos, y el Islam, que engloba el 25%, dando un total, según el Pew Research Center, de 56% de todos los seres humanos convencidos de este juego de paraíso-infierno. Aprovecharé para señalar que el tercer grupo más numeroso en lo que se refiere a la religión es el de los no creyentes, no religiosos, ateos y agnósticos, que forma el 15,6% de la humanidad y sigue creciendo, habiendo ya superado al número de budistas e hinduistas. Y esos no creen o no creemos que haya evidencias suficientes como para pensar que nuestras memorias y personalidad, nuestras emociones y sensaciones pueden sobrevivir a la muerte. Pero de eso hablamos después. No creo que sea necesario abundar mucho sobre estas concepciones del más allá, considerando que la mayoría del público de este canal está formado por gente que vive en sociedades profundamente cristianas, predominantemente cristianas, y que por tanto deben creer en el cielo y el infierno y el purgatorio. El limbo, por cierto, fue clausurado hace poco tiempo por el Papa Francisco. Era un lugar como el Hades, donde vivían aburriéndose hasta las lágrimas los recién nacidos no bautizados, una de las expresiones de la caridad cristiana hacia los padres que sufren la pérdida de un bebé sin pensar en lo primero, que es el bautismo. Tú sabes, en España cada uno cuesta entre 35 y 60 euros. Porque todo eso, cielo, infierno, purgatorio, etc., es parte del catecismo. En el caso de los católicos, claro, concretamente el artículo 12 del capítulo 3 de la segunda sección de la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica. El Islam retoma la idea de que la vida es una prueba que nos lleva al Jannah o cielo, que el Corán llama jardines de placer y que consta de varios niveles, cada uno más maravilloso y al que se accede según la vida religiosa que se haya llevado. Es decir, cuánto haya uno obedecido las reglas fijadas por Alá y divulgadas por el profeta Mahoma en el Sagrado Corán. En la contraparte está el Jahannam o infierno, un lugar de castigo con fosos de fuego y agua hirviendo, donde se vive el eterno sufrimiento físico y espiritual. ¡Qué bonito! Pero a diferencia de un juego limitado, de un póker, la idea de la reencarnación es como la invención de los videojuegos. Recorres un desafío y si no lo superas, vuelves una y otra vez al principio a intentarlo. Y en el videojuego de la reencarnación tienes vidas extras infinitas. Me pregunto si de allí sacaron la idea de las vidas extras en Mario Brothers. La versión más conocida de la reencarnación es la que nos ofrecen el hinduismo y el budismo, que aunque diferentes en muchos elementos, coinciden en lo fundamental, que es más o menos así. Y ya sé que me van a regañar los puristas diciendo que no lo estoy diciendo todo. Pero digamos, el ser humano está atrapado en un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento llamado samsara. Cuando uno muere, renace en otro cuerpo según el karma o puntos que haya obtenido en su anterior vida, un cuerpo más cercano a la iluminación o más alejado. Pero también sin memoria, con alguna excepción, cuando tienes que elegir un Dalai Lama, de pronto los bebés se acuerdan de su anterior vida. Aquí hay divergencias. Para los hinduistas el ciclo termina cuando el alma tiene suficiente karma como para alcanzar el conocimiento de sí misma, después de lo cual ya queda satisfecha para siempre. Para los budistas lo que consigue el alma como premio final con su karma es la realización del no ser, el vacío, el nirvana, la nada. Y así, al no ser ya uno mismo, consigue estar muerto, ¿no? Y para siempre. ¿Y para qué fue todo eso? No me hagan caso. Para obtener puntos de karma, y sí suena como un videojuego, se deben practicar las virtudes del budismo y el hinduismo: la no violencia, la honestidad, que es no mentir, la honradez, que es no robar, la no posesividad, la compasión, la caridad y muchas, muchas otras. De todo lo cual, dígalo el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo o las otras decenas o centenas de religiones con menos afiliados, no existe ni una sola prueba, ni una sola evidencia, ni siquiera pequeñita.
Cuando en el pensamiento humano se hizo predominante el interés por tener evidencias más que revelaciones, argumentos, especulaciones, agudezas e iluminaciones, cuando se demostró que saber era mejor que creer, los religionistas quisieron demostrar que sus supersticiones estaban validadas por el nuevo sheriff del pueblo, la ciencia. Como sabemos, la ciencia fue avanzando a partir de la revolución científica desde los márgenes más suaves de la religión hasta su centro, el ser humano y su personalidad, su esencia. La astronomía resultaba esencialmente observacional y aún así concitó odios como para mantener a Galileo bajo arresto domiciliario durante los últimos 9 años de su vida por decir que el Sol está en el centro del universo y no la Tierra. Y eso fue en 1633. En los años siguientes, los principales avances fueron el estudio de los gases de Robert Boyle en 1662, el descubrimiento de la célula por Robert Hooke en 1665, la óptica de Newton en 1672 y su ley de la gravitación universal en 1687. Pero estaban muy lejos todavía del ser humano y de lo que llaman su alma, su comportamiento y personalidad, sus sensaciones, sus emociones, lo que somos. Se avanza en la electricidad con Franklin, en el conocimiento de los elementos con el oxígeno que descubren Antoine Lavoisier y Joseph Priestley, y destruyen así la teoría del flogisto en 1778, mientras que Georges Cuvier establece en 1796 como hecho la extinción de especies, un problema claramente bíblico por aquello del arca de Noé. La física, la química, la biología de animales no humanos y las matemáticas necesarias para que todo eso tuviera coherencia siguieron avanzando hasta que en 1859 Charles Darwin y Alfred Russel Wallace proponen la teoría de la evolución por medio de la selección natural. Y eso era ya terreno peligroso, porque entraba en el núcleo de las creencias, principalmente de la religión cristiana dominante en el mundo en el que vivieron Darwin y Wallace. La idea de que el ser humano era distinto de los demás seres vivos, especial, creado de manera privilegiada para reinar sobre el universo, no uno entre muchos primates que tuvo la suerte de desarrollar conciencia. Y apenas 2 años después, Louis Pasteur da un golpe brutal a los cimientos de la fe al establecer la teoría de los gérmenes como portadores de enfermedades. Y solo 4 años después, Gregor Mendel fundaba la genética con sus leyes de la herencia. Si el ser humano era un producto de la naturaleza como todo lo demás que nos rodea, la vida era, por supuesto, objeto legítimo de estudio y también su alma. Decíamos, comportamiento, personalidad, etc. Y también su muerte. Entonces se propuso por primera vez la posibilidad de que la vida después de la vida pudiera explicarse mediante la ciencia. El intento más desarrollado fue el del espiritismo, fundado por las hermanas Fox, cuya historia les invito a conocer en detalle en el vídeo que les dedicamos. Pero básicamente las 2 hermanas pequeñas decían que se podían comunicar con el más allá usando trucos para engañar a su mamá, así empezó, y la mayor dijo que eso podía llenarlas de plata, aunque al final confesaron que todo había sido un truco. En los 40 años que duró su carrera promovieron que todo tipo de embusteros, embaucadores, timadores y falsarios se presentaran ante el público como mediums, es decir, intermediarios entre el más acá y el más allá. Y como lo sabe cualquiera que conozca algo de comercio, los intermediarios se llevan la mayor parte de las ganancias. Por supuesto, ningún medium era genuino y el espiritismo como práctica e incluso como religión, que fue enormemente potente en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX, sobre todo en Gran Bretaña y en Estados Unidos, se fue difuminando a partir de 1920 hasta quedar en grupos marginales, algunos de los cuales existen todavía, pero mire, si se pudieran comunicar con los muertos, lo estarían haciendo, impresionándonos a todos y dejándonos vastos conocimientos a los que nos encantaría tener acceso. Pero no. Para estudiar científicamente y también científicamente los fenómenos espiritistas y otros de tipo presuntamente paranormal que aparecieron a su alrededor, se fundaron la Sociedad para la Investigación Psíquica en el Reino Unido en 1882 y la Sociedad Estadounidense para la Investigación Psíquica en Estados Unidos 3 años después. Aunque formadas por una mezcla de escépticos y creyentes, las sociedades para la investigación psíquica llevaron a cabo importantes labores de desenmascaramiento de sacacuartos y en ocasiones su rigor era tan genuinamente científico y serio que cuando desenmascararon al médium y fotógrafo de espíritus William Hope, el muy creyente Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, encabezó una dimisión masiva de 84 miembros de la sociedad británica por sentir que ésta estaba contra el espiritismo,
por su rigor en cuanto a lo que aceptaba o no aceptaba como prueba admisible. Por cierto, ustedes pueden explorar las creencias espiritistas de Conan Doyle en el vídeo que le dedicamos hace pocas semanas. Hay enlaces a todos los vídeos que menciono en la descripción de este vídeo. Y pronto, claro, aparecieron los investigadores más amables a la hipótesis de la posibilidad de comunicarse con los muertos, de verlos y hablar con ellos. Son los que hoy hacen de cazafantasmas usando equipos de relumbrón que no detectan nada y ganándose la vida diciendo que una vela no fue apagada por una ráfaga de aire producida al abrirse una puerta, sino por el fantasma de Alejandro el Grande. Investigadores con H que viven del engaño, a veces propio y a veces solo del ajeno. Pero si el espiritismo no podía comunicarnos con los creadores de las estatuas de la isla de Pascua para que explicaran cómo las trasladaron, que sería muy útil para la arqueología, quizás es que los muertos callaban, pero su mundo era visible o visitable. Y aparecieron entonces los entusiastas de las supuestas experiencias cercanas a la muerte y prácticamente volvimos a 1848. Cuando experimentan una muerte clínica reversible o alguna otra afección o trastorno mayor de salud, a veces simple y sencillamente por estar anestesiados, algunas personas afirman tener experiencias psicológicas profundas, intensas y cuanto menos interesantes, pero enormemente diversas. Cuando estas experiencias son positivas, a veces sienten que salen de su cuerpo, que pueden levitar o volar, como cuando soñamos, experimentan una enorme serenidad, seguridad, calidez, alegría. En algunos casos ven una luz y ven a sus familiares muertos y tienen la sensación de que si van hacia la luz irán a un mundo mejor y entonces deciden regresar, ya me dirá usted por qué. A veces escuchan o dicen haber escuchado lo que decían los médicos y cómo los resucitaron y desean ver su cuerpo flotando desde arriba de él. Otros tienen profundas experiencias negativas, angustia, desesperación, la sensación de un enorme vacío, la visión de lugares infernales y aterradores y la presencia del demonio, el diablo, Lucifer, Satanás, el maligno, en pocas palabras. Más sobre este personaje en el vídeo que le dedicamos en este canal. Una de esas experiencias, las positivas, le fue relatada al entonces estudiante de filosofía Raymond Moody por el doctor George Ritchie, que a los 20 años había sufrido una aparente muerte clínica durante 9 minutos y en ese tiempo dijo haber sentido que flotaba sobre su cuerpo. Luego pasó a estar en el campo en Virginia, el estado de Virginia en Estados Unidos. Bajó a tierra, pero nadie parecía verlo ni oírlo, incluso pasaban a través de él y ya luego volvió a su cuerpo como cuando soñamos. Esto lo contó muchísimos años después de lo que le había pasado a los 20 años. En principio no había ni luz ni parientes muertos ni enorme placidez, aunque con el tiempo la historia mejoró hasta que incluso Ritchie, un fervoroso cristiano que tenía que escribir un libro y lo escribió, dijo haber conversado con el propio Jesucristo. Y si uno ve vídeos sobre su historia, dicen que experimentó la telepatía. Esta historia inspiró a Moody, un ferviente místico, a estudiar lo que él llamó experiencias cercanas a la muerte, Near Death Experiences, NDE, y se puso a entrevistar a cientos de personas que habían experimentado o decían que habían experimentado algo más o menos similar, parecido, opuesto, igual, mejorado, que se podía más o menos considerar que estaba en el mismo reino. Y como el filósofo Moody era creyente, consideró que todos los casos eran manifestaciones de la misma experiencia, nada más porque sí, y que ésta demostraba la existencia de la vida después de la muerte y un mundo trascendente y bastante cristiano. Moody escribió un libro muy exitoso, se hizo médico y ha pasado el resto de su vida, hasta el día de hoy, tratando de convencer o reafirmarle al mundo que el más allá existe y allí está Cristo. De nada ha servido que gente que sabe de ciencia le explique que las evidencias anecdóticas, lo que la gente cuenta, no son pruebas científicas, que para ser aceptadas se necesita algo más que una persona diciendo lo que vivió. Debe tener ciertos apoyos. Sobre todo cuando la persona relata su experiencia años después de que ocurrió. Hoy sabemos que las memorias son cambiantes e imprecisas gracias a los trabajos científicos precisamente sobre la memoria, y por ello mismo ya ni siquiera los testimonios en los tribunales se consideran hoy pruebas definitivas. Los miles de casos de personas identificadas incorrectamente o de detalles olvidados o alterados que conocemos nos dicen que hay que ser cautos con lo que la gente dice que vio, que vivió, que oyó. La gente puede decirlo con absoluta honestidad. No creo que nadie dude de una persona que diga que vio a su tía Sinforosa y a su primo Nepomuceno en un largo corredor que se llevaba hacia una bonita y brillante luz y le decían, ven hacia la luz. Pero cuando esa persona te dice que la luz es Cristo y que su experiencia es real,
incluidos los fantasmas de la tía y el primo, es indispensable dudar. Porque esa persona, con su experiencia real, no tendría modo de saber que esa luz es Cristo. Solo lo puede creer. Una investigadora de verdad e innovadora en espacios como los cuidados paliativos, pero también movida por sus creencias místicas, Elizabeth Kubler-Ross, también promovió la creencia en el aspecto místico de las experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, también se oponía a la muerte digna, a la eutanasia, porque decía que ello impedía que la gente terminara sus asuntos antes de partir a la otra vida. Pero bueno, ella y otros varios creyentes que se fingían investigadores recopilaron una enorme cantidad de testimonios diversos, a veces contradictorios, sobre estas experiencias. Por otro lado estaban los estudios serios, es decir, los que no buscaban sustentar una creencia, los que no tenían la conclusión antes de empezar la investigación. Nos han dicho que el 17% de los pacientes que sufren de muerte clínica, sobre todo en el caso de paros cardíacos, reportan estas experiencias, y para ello da igual la edad o la creencia religiosa. Aunque por supuesto la interpretación que la persona hace de la experiencia que vivió varía según la religión. Algunos puntos de estas experiencias aún están bajo estudio por gente seria y por creyentes. Y hay que recordar que muchos de los testimonios que se han recogido después de los libros de Moody, de Kubler-Ross y de muchos otros creyentes y presuntos investigadores han influido en los relatos que se han recopilado después. El tema se habla públicamente y se habla en los medios, y lo que se dice sobre las experiencias cercanas a la muerte, al parecer ha ido moldeando la forma en que usted o yo podemos interpretar lo que pasa en nuestra cabeza en momentos difíciles como paros cardíacos o bajo anestesia general. Sobre todo porque muchas de estas experiencias se reportan sin que haya habido siquiera peligro de muerte. Vamos, que algunas de estas experiencias cercanas a la muerte son experiencias lejanísimas de la muerte, pero los creyentes las meten a todas juntas en el mismo saco porque eso les tranquiliza a ellos. Algunos simplemente concluyen que como la ciencia no ha explicado algunos puntos de estas experiencias, por tanto el más allá es real y su Dios rige al mundo, lo cual es ligeramente exagerado y por supuesto inaceptable. Inexplicado, hay que recordarlo, no significa inexplicable. El universo entero era inexplicado hace no mucho tiempo y ya gran parte está explicada. Pero algo de todo esto es una prueba. ¿Qué aspecto debería tener una prueba como para ser aceptada como tal, que realmente simbrara el conocimiento científico y nos permitiera saber con certeza, no creer, no estar convencidos en nuestro fuero interno, sino saber con certeza que hay un más allá? Ya luego discutimos si es el islámico, el budista o el egipcio o el azteca, porque sí parece que las personas de distintas religiones atisban un más allá distinto, ajustado a sus creencias cuando tienen estas experiencias, cosa que por otro lado no es sorprendente. A mí la permanencia de la conciencia después de la muerte siempre me ha presentado varias interrogantes que ninguna religión se atreve siquiera a tratar de resolver. Por ejemplo, si uno muere muy anciano, sin memoria, con Alzheimer y necesitando cuidados por su deterioro cognitivo, ¿es así como pasa la otra vida, sea esta cual sea, para vivir en la eternidad en esas condiciones? ¿O al momento de morir mágicamente se cura y está consciente de todo y tiene una memoria perfecta de toda su vida? ¿Y cómo sería esto posible? ¿Dónde se habría almacenado eso que solo estaba dentro de su cabeza y que se había perdido? Al principio decíamos que somos nuestro encéfalo y lo sabemos. Sabemos que cuando alguien sufre un daño cerebral, una lesión, puede perder memoria, puede perder incluso su personalidad. Como sabemos cuando se llevaron a cabo las terribles lobotomías con las cuales se esperaba curar algunos problemas mentales y se destrozó la personalidad de miles de personas. Sabemos que es aquí, adentro de esta pequeña caja de hueso, donde está todo lo que somos nosotros. Lo demás es apéndice, lo demás es además de, como lo han demostrado también quienes no obtienen control sobre su cuerpo, pero mantienen una mente brillante y clara. Somos nuestro encéfalo. Cuando el encéfalo deja de funcionar, es de suponerse que pasa lo mismo que con la digestión cuando deja de funcionar nuestro aparato digestivo. Desaparece. Pero esto algunos no lo quieren creer y tienen su explicación. Magia. Magia. Magia de Dios, magia divina, magia. La magia que conocemos tiene explicaciones. La carta estaba marcada, el mago ocultó hábilmente la moneda, la caja tiene doble fondo. Esa es una magia real. Pero la magia de verdad es una explicación insuficiente, tranquilizadora para fenómenos que no conocemos o que quisiéramos que ocurrieran. Todas las religiones son magia.
Y la magia no es suficiente para explicar, por ejemplo, cuando estamos muertos, desaparece nuestro gusto por todas las cosas que nos producían placer y sonrisas y emociones intensas en la vida. No más quesos deliciosos, filetes jugosos o ensaladas suculentas si ustedes de esa religión, bebidas refrescantes, el aroma de las flores. No más nuevas películas, museos, conciertos, música que hable de lo que somos y sentimos, porque ya no lo sentimos. Hay en la vida, después de la vida, amor, pasión, ligues, incertidumbres y orgasmos. Y si no los hay, que ya me imagino que esto escandalizará a muchos, ¿qué hay? ¿Qué hemos imaginado para sustituir toda la maravilla de la existencia, todos los placeres que son contraste y complemento del deseo? Si ya no hay deseo, ya no hay hambre, ya no hay sed, ya no hay un futuro mejor. Sí, ya sé, es el mejor de todos los futuros posibles, pero es el único, y para siempre. Y para siempre es mucho tiempo, en serio, mucho tiempo. Si te aburre aguardar buscando con la mirada algo interesante en los rincones de la sala de espera del médico durante 15 minutos, ¿no te puede aburrir la vida sin cambios para siempre, sin interés, sin nada novedoso, como no sea la contemplación de la gracia de Dios, como nos dicen los cristianos, que tampoco parece una tarea como para dedicarle toda la eternidad? Pero supongamos que existe esa vida, alguna de las imaginadas por cientos o miles de religiones a lo largo de la historia después de la muerte. ¿Cómo probarlo? Vi a Dios y me tomé una cerveza con él hablando del Mundial de Natación. No es una prueba, como ya dijimos. La prueba definitiva, como ya señalamos en nuestro vídeo sobre fantasmas, sería que quienes visitan el más allá de modo permanente o de paso en una experiencia cercana a la muerte o que regresan en una reencarnación espectacular, pudieran ofrecernos un conocimiento que solo podrían tener quienes ya han fallecido. Se me ocurren algunos. ¿Dónde está el avión de Amelia Earhart? ¿Dónde está enterrado Alejandro Magno o Cleopatra o Gengis Khan? ¿Qué dicen los papiros de Herculano de los que hablábamos hace poco aquí y que se están interpretando apenas con ayuda de escáneres y aprendizaje de máquina? ¿Qué significado tienen los signos neolíticos chinos o los cientos de rastros de escritura de idiomas perdidos por todo el planeta? ¿Quién fue Jack el Destripador? Por supuesto, los mensajes que solemos recibir supuestamente del más allá a través de médiums o canalizadores, ahora los médiums se llaman canalizadores, y otros similares, se parecen más a las vaguedades de los supuestos extraterrestres según los contactados. Pórtense bien, hagan lo que dice Dios, confíen en el paraíso, sean buenos, cuiden del medio ambiente y cosas así. Porque mire usted, si no hay vida después de la vida, conclusión provisional bastante sólida, dada la ausencia de pruebas de todo tipo, ¿qué debemos hacer? ¿Nos portamos como absolutos patanes porque no habrá castigo ni premio al terminar el juego? Eso es lo que hacen los psicópatas y lo consideramos un problema serio de conducta, la falta de empatía. No es aplicable a la mayoría de los seres humanos. ¿Acaso no basta la idea de hacer bien las cosas, de cuidar a la gente y al mundo a tu alrededor, de dejar buenas memorias en muchas personas, lo cual es la forma más interesante de la inmortalidad? ¿Para qué queremos la vida eterna si a veces no podemos manejar bien la vida limitada de nuestra naturaleza, hoy triplicada gracias a la ciencia y la medicina? La ilusión del para siempre no debería cegarnos al hoy, que es el único momento en que estamos seguros de que vivimos hoy aquí. Esto es cierto, con esta gente, con estas experiencias cercanas, cercanísimas a la vida. No hay ningún argumento tan sólido para el otro mundo como los argumentos que tenemos para esta realidad, para esta maravillosa oportunidad de ser, de estar, de sentir, de compartir, de disfrutar, de estar plenamente vivos y no perder el tiempo en una ilusión del más allá, del después de esta vida, que no significa nada, junto a la existencia real, que por algún misterio, aún no desvelado, disfrutamos, usted y yo, todos los días. ¿No cree usted?